Hola, bienvenidas a mi canal Rosgurumi. Iniciamos semanita de amigurumi y en esta semana vamos a hacer el muñequito ganador por el cual más votaron, que fueron los gusanitos larva, y son los que vamos a realizar. Antes de comenzar, por favor no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. También les voy a estar dejando aquí en la descripción del video mis redes sociales para que vayan y se unan en Facebook y me sigan en Instagram y TikTok. Les voy a dejar aquí los muñequitos. Aquí ustedes van a ver los colores. Como si se fijan, es amarillo claro, blanco, ojitos de seguridad, del tamaño que ustedes gusten, color naranja, rojo. Y vamos a ocupar, como yo en mi caso voy a ocupar, la pintura textil para hacerle la boquita. Si ustedes quieren hacerla de foamy o de algún otro material que ustedes utilicen, pueden realizarlo. También lo pueden hacer por medio de tejido, ¿sí? Y aquí les dejo. Estos gusanitos larva yo los realicé con hilo cadeneta con un gancho del 3.5. Ya saben que yo aquí en el video lo voy a hacer con hilo cristal y voy a realizarlo yo, déjenme checar, sí. Voy a realizarlo con hilo cristal y con el gancho del 0, ¿sale? Entonces vamos a medirlos. Midió con hilo cadenete y el gancho número 3.5. Desde aquí donde está su antenita hasta acá abajo midió 21 centímetros. 21 centímetros y este chiquito midió 14 centímetros del copete hasta acá abajo. Y si no tiene la antena y lo miden de aquí a aquí, mide 15 centímetros. ¿Sí? Bueno, pues vamos a comenzar a realizar nuestros gusanitos larva. Ok, vamos a comenzar. Como ya vieron los colores, vamos a comenzar a realizar. Miren, voy a tratar de hacerlo para que terminemos estos amigurumis el miércoles. El miércoles ya estemos armando, porque pues ya ven, para las que, bueno, muchas que ya saben, es la Semana Santa. Entonces jueves y viernes no pienso grabar. Por eso quiero terminar, si me es posible, terminar como empezar hoy lunes y terminar el miércoles, para que estén listos, ¿sí? Ya el miércoles nosotros armaríamos, les pondré el video de armar para tener descanso el jueves y el viernes, que son de Semana Santa. Con hilo blanco vamos a empezar a realizar los ojitos de ambos gusanitos, del rojo y el del amarillo. Vamos a empezar con los ojitos de la larva color rojo. Vamos a hacer un anillo mágico y lo vamos a hacer de 6 puntos bajos. Terminamos la primera vuelta. La segunda vuelta vamos a hacer un punto, que es el que tengo yo aquí ya realizado, y en el que sigue vamos a hacer un aumento. Y así lo vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a hacer, vamos a tener 9 puntos altos. Perdón, 9 puntos bajos. Terminada ya la vuelta número 2, vamos a iniciar con la vuelta número 3. Y para la vuelta número 3 vamos a realizar nuevamente un punto y un aumento. Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 13 puntos bajos. Y así terminamos nuestro primer ojito, que es del gusanito larva rojo, ¿sí? Así les tiene que quedar los ojitos. Vamos a cortarlo y de esta van a realizar otra pieza más para que sean las dos que vamos a ocupar. Con este mismo color blanco
vamos a realizar y vamos a empezar a hacer los ojitos de la larva color amarillo. Y de aquí vamos a hacer 6 cadenas. Seis cadenitas. Ya que hayan tenido realizadas las 6 cadenas, vamos a hacer en la primera cadenita, vamos a hacer ahí 3 puntos bajos. 1, 2, 3. 3 puntitos bajos. Y luego vamos a hacer 3 puntos bajos en cada cadenita. 1, 2 y 3. 3 puntitos bajos. Y vamos a realizar nuevamente 3 puntos bajos en esa misma cadena. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a hacer en esta vuelta 4 puntos bajos. Terminamos lo que fue nuestra primera vuelta. En la segunda vuelta vamos a realizar un punto, que es el que tengo yo aquí ya formado. Y luego vamos a hacer un aumento. Y luego, déjenme estirar más el hilo. Y luego vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 puntitos bajos. Y luego vamos a hacer un aumento. Vamos a realizar un punto, un aumento. Y luego vamos a realizar 4 puntos. ¿Sí? Y en la última cadenita vamos a hacer un aumento. Perdón, en el último punto vamos a hacer un aumento. Y así terminamos la vuelta número 2. Terminamos la vuelta número 2, hacemos punto deslizado, cadenita y vamos a cortar. Así les tiene que quedar el ojito de la larva color amarillo. De este van a realizar uno más para que sean las 2 piezas que vamos a ocupar. Para hacerle la antenita al gusanito amarillo, vamos a hacer en la primera vuelta un anillo mágico de 4 puntos bajos, que va a ser la primera vuelta. Y de aquí vamos a hacer de la vuelta número 2, que es la que sigue, hasta la vuelta número 10. Vamos a hacer un punto en cada punto de los 4 que tenemos. Así lo vamos a hacer de la vuelta 2, que es esta, hasta la vuelta 10. Así les tiene que quedar la antenita. Ahora vamos a hacer la de color naranja. Vamos a hacer la parte de arriba de la antenita y vamos a hacer en la primera vuelta un anillo mágico de 6 puntos bajos. De la vuelta número 2 a la vuelta número 4 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. De la vuelta 2 a la vuelta 4. Hasta aquí llegamos, hasta la vuelta 4. Vamos a hacer punto deslizado, cadenita y cortamos.
y así les tiene que quedar la parte de arriba de la antenita, que es donde vamos a ensartar de esta manera. Nuevamente con el color amarillo vamos a hacer 14 cadenas porque vamos a hacer el párpado del gusanito. Cadenas. Después de las 14 cadenas vamos a hacer aquí enseguidita un punto deslizado o enano y luego vamos a hacer 11 puntos bajos. 1, así nos vamos a ir hasta tener 11 puntos bajos. Son 11 puntos bajos y en la última cadenita vamos a hacer nuevamente un punto deslizado o enano. ¿Sí? Subimos una cadenita, giramos y vamos a hacer un punto enano y luego vamos a hacer un punto bajo y luego vamos a hacer 5 disminuciones. 1, 2 y así vamos a hacer 5 disminuciones. 5 disminuciones y en el último vamos a hacer nuevamente punto deslizado. O sea, terminamos con punto deslizado. Déjenme agarro bien. Punto deslizado, ¿sí? Y vamos a subir con cadenita y en la siguiente vamos a hacer, iniciamos con una disminución. Vamos a hacer una disminución y luego vamos a hacer 4 puntos. 1, a ver, déjenme ver si voy bien. Si vamos a hacer 1, 2, 3 y en estos dos que nos quedan va a ser vamos a hacer 3 puntos y una disminución, ¿sale? Van a ser, bueno, iniciamos con una disminución, 3 puntos y una disminución. Subimos con cadenita, giramos y vamos a hacer un punto en cada punto. Aquí no vamos a hacer disminuciones ya. Va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sale? Van a ser 5 puntos, así. Hacemos punto deslizado, cadenita y así vamos a dejar para que sea la cejita que va a ir arriba de la carita del larva. Con hilo rojo vamos a hacer lo que viene siendo lo de arriba de los ojitos. Esto vamos a ponerle y el pelito. Para hacerle el pelito vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenitas y luego vamos a hacer, subimos de aquí de las 5 vamos a subir 3 más, 1, 2, 3. Nos regresamos con los 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, ¿sale? Y luego vamos a hacer un punto enano en el siguiente y aquí subimos 4 cadenas ahora, 1, 2, 3, 4 y regresamos con puntos bajos,
Vamos a regresarnos con puntitos bajos. ¿Sí? En el siguiente hacemos punto deslizado o enano y vamos a hacer nuevamente 4 cadenas. Déjenme. 1, 2, 3, 4 y regresamos nuevamente con puntos bajos. ¿Sale? Y así vamos a hacerlo hasta terminar. Miren, vamos a hacer ahora nuevamente un punto deslizado y hacemos el último mechoncito. ¿Sí? Vamos a hacer el último. 1, 2, 3, 4. Y vamos a regresarnos con puntos bajos. Y terminamos ahí mismo con punto deslizado, cadenita y cortamos. Ahora vamos con los párpados de color rojo y vamos a hacer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a regresarnos con 7 puntos bajos. Sí, vamos a regresarnos así con punto bajo. Y así nos tiene que quedar ya. De esta vamos a realizar 2 piezas para que sean las 2 que vamos a ocupar. Y estas son las primeras piezas que realizamos, ¿sí? Ya en el próximo video vamos a armar los 2 cuerpecitos para alcanzar a terminar lo que viene siendo el miércoles. Entonces, hasta aquí mi video. Espero les esté gustando y lo vayan a realizar. Hasta luego, que tengan un excelente día.